la carrera de medicina de la UNSA, auxiliar de investigación del Instituto Boliviano de Biología de Altura, es miembro del Humans at High Altitude, perdonen mi pronunciación, y es ex miembro del Museo de Anatomía UNSA. Y como si no fuese suficiente, estamos muy orgullosos de tenerlo aquí con nosotros porque es miembro de Neurotech, un miembro muy activo y con mucho conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo atentamente. Al final de su exposición tendremos un Kahoot para resolver las preguntas. Y sin más, César, este es tu espacio, todo tuyo. Está bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes y bueno, muchas gracias por la introducción y bueno, ya para comenzar, para mí es un gusto y un honor el poder estar acá, poderles presentar tal vez un tema que para mí es muy interesante, es objeto de mucha investigación y es de mi interés, ¿no? Y tal vez darles un poquito de acerca de esta información. Y sin más, pues voy a comenzar a presentar mi diapositiva, mi presentación. Para esto voy a cortar lo que sea la cámara para que no haya interferencia tal vez. Ya. ¿Me podrían confirmar si se puede ver las diapositivas o la presentación? Sí, se puede ver, César. Ya, listo. Bueno, como bien lo dijo Edith, este tema tiene como título lo que es el mecanismos moleculares y celulares de la neuroprotección y plasticidad inducidas por el factor neurotrófico derivado del cerebro. Como breve introducción, esta es una proteína, pero esta ha sido descubierta en lo que va a ser en el año 1986 y ha sido pues objeto de recibir un premio Nobel. Quien descubrió fue pues esta investigadora, era una neuróloga italiana que tiene como nombre Zita Levi Montasini. Y bueno, básicamente esta investigación, o bueno, por lo que ella ganó este premio Nobel de Fisiología y de Medicina en este año, pues fue por descubrir lo que sería este primer factor de crecimiento. Es decir, estos son un acúmulo de proteínas que dentro de estas está el tema que vamos a abordar hoy, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Pero a lo que hace alusión estas proteínas, básicamente esta señora, ¿cómo lo descubrió? Pues en resumidas cuentas es que ella estaba investigando acerca de temas del cáncer, de tumor en ratas, y pues vio que había un cúmulo de células que pues inducían a que, por decirlo así, se generen nuevas neuronas. Entonces de ahí que ella fue investigando un poco más y descubrió este tipo de proteínas, ¿no? Entonces, como bien dice acá, pues las neurotrofinas también son llamadas como factores neurotróficos. Estas son, como ya les había mencionado, una familia de proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas y tienen otras características más muy importantes para lo que van a ser los temas de neurociencias y temas de investigación, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente la proteína. Como tal, nosotros sabemos que la proteína, grosso modo, esta está compuesta por un gran número de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, es una macromolécula. Entonces, como bien dice acá, pues una vez más, esta es una familia, ¿no? De neurotrofinas y pues de factores de crecimiento, ¿no? Que estas pues van a ser codificadas por un gen muy específico que va a ser que básicamente son sus siglas en inglés, ¿verdad? Lo que sería el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? En inglés. Entonces, este factor actúa, como bien se acá, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, y también se ha visto en últimos estudios que también se encuentran en otros lugares de nuestro organismo, que tienen una función muy importante, como una vez más dice acá, que promueven lo que va a ser el desarrollo de neuronas inmaduras y que les ayudan a esto a poder madurar, ¿no? En todo caso. Entonces, este factor neurotrófico derivado del cerebro, pues
ayuda, entre otras cosas, una vez más, la memoria, el aprendizaje, la plasticidad sináptica, la conectividad neuronal. Pero esta, ¿dónde se encuentra, no? Esta se encuentra, pues, en mayor medida, según los estudios, dicen que en el hipocampo, pero también se ha visto que se llega a encontrar en lo que sería la amígdala, la estría terminal, el septum y el núcleo del tracto solitario, ¿no? Son algunas zonas dentro de lo que sería la bóveda craneana que alberga lo que va a ser todo el encéfalo y ciertas partes muy específicas en donde se sintetizan estas proteínas, ¿no? Entonces, ya para entrar un poco en materia y explicarles acerca de estos mecanismos moleculares y celulares, pues tenemos que hacer un recuerdo acerca de lo que van a ser las sinapsis. Como bien sabemos, las sinapsis, pues, se dividen en dos, básicamente, ¿no? Una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. A grosso modo, pues en la sinapsis eléctrica van a entrar en juego lo que van a ser estos intercambios, esta depolarización y cambio de la polarización de la membrana de estos botones sinápticos, en los cuales actúan mucho los que van a ser los iones, ¿verdad? Sodio, calcio, potasio, cloro y entre otros. En lo que sería la sinapsis química, pues muy aparte de todo aquello que ya les había mencionado de la sinapsis eléctrica, también va a entrar en juego lo que van a ser los neurotransmisores. Entonces, esto tiene una parte más bioquímica, es decir, que se acumula en estas vesículas sinápticas neurotransmisores y estos van a ser liberados y van a ser receptados, por decirlo así, mediante estos canales y ya se va a dar lo que va a ser la transmisión sináptica, ¿verdad? Pero siendo un poquito más exquisitos con esta información, pues igual, esto sería la parte de lo que sería la sinapsis eléctrica, como les había dicho, entra en juego mucho lo que van a ser los iones, sodio, potasio, calcio, cloro y entre otros, que pues al ser tan importante esta sinapsis eléctrica ha sido merecedora también de un premio Nobel de Fisiología y de Medicina en el año 1963 por estos tres señores. ¿Qué, qué hicieron? ¿Qué descubrieron? Pues básicamente lo que van a hacer estos canales o estas compuertas de activación y inactivación. Esto, pues simplemente haciendo un recuerdo, pues sabemos que un potencial de acción no es nada más que el cambio de la polarización de la membrana. Vale decir, dentro de una célula, de una neurona, eh, es negativa, pero en lo que sería el líquido extracelular fuera de la neurona, pues es positivo. Esto porque existe mayor medida, mayor cantidad de sodio en lo que va a ser el líquido extracelular y esto, como sabemos es un catión, es decir, es algo que tiene una carga positiva, pero adentro tiene mayor cantidad de potasio. Y este potasio también tiene carga positiva, ¿sí? Pero también tiene cloro y entre otros iones que hacen que en mayor medida la parte interna celular pues sea negativa. Entonces, cuando se invierten estos polos, va a decir lo de afuera se hace un poco más negativo y lo de adentro más positivo, entonces existe esta despolarización. Entonces, la célula, la neurona, se encuentra en un estado de reposo en milivoltios en menos 70. Está en reposo. Acá entra sodio, potasio, todo está en equilibrio, ¿no? En homeostasis. Pero llega un estímulo eléctrico y hace que esto se despolarice. Vale decir que pues ingresa mucha cantidad de sodio dentro de la neurona que hace que se despolarice, se vuelva más positivo. Entonces, va despolarizándose hasta llegar a un potencial máximo, por decirlo así, que sería más 40 milivoltios. Entonces, llega a este tope, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, saliendo de la célula hacia el líquido extracelular. Entonces, volviendo a que la neurona sea negativa, ¿no? Entonces, esto se le llama una repolarización y llega un periodo refractario y vuelve a su estado de reposo, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos señores han podido descubrir y ver qué eran estos canales y por qué se activaban o cómo era este juego de las compuertas. Esta compuerta de acá afuera es una compuerta de activación y la de adentro es una de inactivación. Entonces, cuando tiene que ingresar el sodio, se abre tanto la compuerta activa como la inactiva. Pero cuando esta está inactiva, pues se cierra, ¿verdad? La compuerta inactiva. Entonces, cuando está en reposo, simplemente se abre. Entonces, ellos han descubierto este juego de estas compuertas que ayudan a lo que van a ser a los potenciales de acción, ¿verdad? Entonces,
esto ayuda mucho a entender, porque son bases fisiológicas para poder ver que no exista muchos estímulos y existan muchos potenciales de acción, ¿no? Que esto ya derivaría a distintas patologías. Entonces, en resumen, cuando la puerta está abierta, esta se puede cerrar y cuando está cerrada se puede abrir, pero cuando la compuerta está inactiva no se puede abrir ni cerrar. Entonces, obvio, en situaciones patológicas esto no es así, ¿no? Entonces ellos han sido merecedores de este premio Nobel por descubrir, ¿no? Por un poco más lo que sería todo acerca de esto del potencial de acción y cuáles son estos canales, ¿no? Muy importantes. Y ya, bueno, en términos generales, ¿qué es una neuroplasticidad? Esto tal vez ya en ponencias anteriores, mis compañeros ya lo han podido describir un poco más extenso, pero es resumida cuenta, digamos, se podría conceptualizar como que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y cambiar a lo largo de la vida es respuesta a la experiencia, el aprendizaje y la lesión, la neuroplasticidad, ¿no? Mientras que la neuroprotección es la preservación de la estructura y función neuronal, o la prevención, retraso o reversión de la muerte celular causada por una lesión neuronal, ¿no? Entonces, básicamente está ahí el concepto, ¿no? Que la neuroplasticidad, pues, esto y la neuroprotección es que ayuda a proteger básicamente a todo lo que sería los componentes dentro de nuestro encéfalo, ¿no? Entonces, les había dicho que existen dos tipos de sinapsis, ¿verdad? Una sinapsis eléctrica y otra química. La eléctrica, pues ya les había explicado, ¿no? A grosso modo, obviamente tiene mucho más detalles que hay que entender un poco más acerca de estos canales del sodio y del potasio, porque es más positivo y más negativo adentro, digamos, entonces. Pero acerca de lo que va a ser esto del potenciales químicos, pues tiene que ver mucho con este factor neurotrófico derivado del cerebro. Este se va a sintetizar, pues como hemos visto en este gen, en el núcleo de lo que va a ser esta neurona, va a pasar a lo que va a ser el retículo endoplasmático, va a pasar a lo que va a ser el aparato de Golgi, y esto obviamente va a liberar lo que va a ser así un factor neurotrófico derivado del cerebro no maduro y otro maduro, ¿ya? Entonces, aquí estamos acá, ¿verdad? Por las vesículas y salen un profactor neurotrófico derivado del cerebro, que eso sería el no maduro, y un factor neurotrófico derivado del cerebro, acá está con una M minúscula, que sería el maduro, ¿verdad? Es como que este no es es el pre y este ya es el maduro, ¿no? Entonces, estos al salir acá, pues tienen cierta afinidad con estos dos receptores, con lo que va a ser esta TRKB, que simplemente es la quinasa relacionada a la tropomiosina, y esta otra P75NTR, que es el receptor para las neurotrofinas. Entonces, este factor neurotrófico derivado del cerebro, este prefactor neurotrófico, tiene más afinidad con este receptor. Y este otro, el maduro, tiene más afinidad con este otro receptor. Entonces, esto es una neurona y esta es otra, ¿no? Entonces, es liberada, es receptada, es captada por estos receptores y tienen mayor importancia, podemos decirlo así, mayor funcionalidad, lo que va a ser este factor neurotrófico derivado del cerebro, el maduro, ¿ya? Ya que estos van a causar ciertas eh, funciones bioquímicas dentro de esta otra neurona, que van a coadyuvar a lo que va a ser la plasticidad neuronal, la supervivencia en neuroplasticidad y esta supervivencia, crecimiento y la neuroplasticidad, ¿no? Que esto es en pro de todo lo que viene a ser la neuroprotección. Y estos van a volver a lo que van a ser un gen receptor, igual que va a ser el CREP, y van a, como bien dice acá, van a lanzar expresiones genéticas para poder seguir aumentando estos factores neurotróficos derivados del cerebro y coadyuvando y haciendo las distintas funciones que tienen, ¿no? En el núcleo, obviamente, de la otra neurona, ¿no? No se olviden que esta es una neurona, esto es un espacio extracelular, es como que un botón entre el medio de estas dos neuronas, pero esto ya es otra neurona, ¿no? Esto es la sinapsis química, ¿ya? Entonces acá un poco más de lo mismo, ¿no? Que les había hecho que cobra mayor importancia lo que va a ser este factor neurotrófico derivado del cerebro, el maduro, que va a ser captado por este receptor, va a ingresar a lo que va a ser la postneurona, por decirlo así, y va
dar síntesis y va a poner en marcha todas las funciones en pro de la neuroplasticidad y de la neuroprotección. Como vemos acá tienen antiapoptóticos, una actividad antiapoptótica. Valga decir que la apoptosis es la muerte celular programada, es decir, la célula pues no es eterna, todas las células. Entonces cuando ya dejan de funcionar, por decirlo así, estas se programan para poder morir, ¿no? Y después de morir, pues se recolecta o si todo lo que sirve y todo lo que no sirve, pues es desechado, ¿no? Entonces, pero a la vez también esto hace que aumente mucho las células muertas, ¿no? De nuestro cerebro. Pero en todo caso, esto, como bien decía acá, es pues como que retrasa, ¿no? Aquello. Entonces, igual tiene una modulación de lo que va a ser la sinapsis de la plasticidad, una regulación de las proteínas, síntesis de las proteínas, un desarrollo de los citoesqueletos. Como vemos acá, si leemos todo acá, pues todo esto es en pro de que estas, de nuestras neuronas, las distintas clases neuronales que tenemos, puedan tener una mayor funcionalidad dentro de nuestro, obviamente, nuestro cerebro, puedan hacer una mayor conexión sináptica, puedan tener un mayor desarrollo y una menor o retrasada muerte celular, ¿no? Entonces, esto es muy importante para distintas enfermedades, como vamos a ver un poquito más adelante. Obviamente, todo esto les estoy explicando de manera muy gruesa porque esto tiene muchos detalles desde la parte genética, qué parte del locus específico de una cadena cromosomal se encuentra en este gen que va a ayudar a esta síntesis de esta proteína, cómo va a funcionar en cada parte de nuestro cerebro, qué es lo que específicamente va a hacer y todo aquello, ¿no? Entonces es muy importante aquello. Y bueno, estos son algunos papers para mostrarles un poco más de la importancia que tiene este factor neurotrófico derivado del cerebro. Como vemos acá, pues esto pues como que previene y es a la vez una terapéutica que se ha visto en la enfermedad del Parkinson, que es un poco más de lo mismo que les expliqué, ¿ves? ¿Verdad? Acá, como el factor neurotrófico del derivado, que tiene también sus funciones útiles, que van a ser la sobrevivencia neuronal, el desarrollo neuronal, la apoptosis, disminución de la apoptosis, y hasta la madura, ¿no? Que les había explicado hace un instante. Entonces, se ha visto que el ejercicio físico mejora lo que va a ser la neuroplasticidad, antioxidantes, la angiogénesis, que la angiogénesis no es nada más que como que el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, que esto para poder irrigar y llevar nutrientes a las distintas redes neuronales, tejidos y todo aquello, ¿no? Entonces, el ejercicio físico se ha visto que aumenta este factor neurotrófico del cerebro y a la vez, como hemos visto, si aumenta esta cantidad, pues va a aumentar lo que van a ser todas las funciones que este cumple, ¿no? Que ya lo hemos visto una vez más. Pero también se ha visto que el factor neurotrófico del cerebro tiene distintos desarrollos acerca de que si esto disminuye, se ha visto que puede aumentar en el desarrollo de lo que van a ser cánceres cerebrales, también acerca de lo que van a ser este tipo de patologías, lo que son la depresión, la enfermedad de Alzheimer y todo aquello, ¿no? Entonces, como bien dice acá, pues sí hemos visto hace datos que el ejercicio físico favorece que exista una mayor síntesis de esta proteína. Se ha visto también que el estrés y la disminución de la actividad física, y otro tipo de factores, pues disminuyen esta síntesis de esta proteína, ¿no? Entonces, obviamente, al disminuir, también va a disminuir lo que va a ser la actividad neuronal y todas las demás funciones que hemos visto, ¿no? Esto va a repercutir a que exista un menor desarrollo cerebral, exista más muerte cerebral, es decir, más apoptosis, no haya mayor degeneración o neuroprotección y por ende, pues de este tipo de patologías que va a ser la depresión, lo que va a ser la enfermedad de Alzheimer y entre otras, ¿no? Y también se ha visto que esto en ratas, que también llegarían a por decirlo así, facilitar la formación de un cáncer, ¿no? De una neurodegeneración. Entonces, ahí otra de las importancias de esta proteína. Y también, pues, hay, como bien dice acá, pues el factor neurotrófico derivado del cerebro en tejido cerebral de ratas sanas. ¿Qué es lo que se ha visto acá? Que el hipocampo mostró una concentración más elevada del factor neurotrófico derivado del cerebro que la detectada en el estriado y la corteza, mientras que estas
dos últimas estructuras no se detectaron diferencias significativas. Esto es lo que les había dicho al principio, ¿no? Que se ha visto que en mayor medida en el hipocampo se encuentra lo que va a ser en mayor cantidad este factor neurotrófico del cerebro, a diferencia de otras estructuras, ¿no? Donde también se ha visto que se sintetizan estas proteínas, ¿no? Entonces es muy importante también conocer la importancia de aquello, ya que el hipocampo juega una función muy importante en lo que va a ser la función de nuestro cerebro, ¿no? Y igual, acá un poco más que se ha visto también que este factor, esta proteína, pues ayuda a la homeostasis metabólica, ¿no? ¿Cómo? Pues va a disminuir lo que va a ser la lipólisis de los adipocitos. También se ha visto que esto aumenta la producción y la liberación de lo que va a ser la insulina, la secreción de la insulina en el páncreas, pero también se ha visto que se puede secretar en lo que les había dicho, ¿no? En el ejercicio físico en el músculo, ¿no? Esto es muy importante ya que principalmente tal vez estas dos, que es muy bueno hacer el ejercicio físico ya que no simplemente desarrolla otras funciones, sino que también ayuda, ¿no? A lo que va a ser esta neuroprotección, neuroplasticidad al cerebro, ¿no? Por este mecanismo de la síntesis de estas proteínas. Pero también ayuda, y se ha visto en otros papers, que se está viendo la posibilidad, se están haciendo algunos estudios acerca de poderlo manejar, lo que va a ser la enfermedad de la diabetes. Como sabemos, la diabetes, pues en simples palabras, es cuando existe una mayor cantidad de glucosa o azúcar en la sangre, ¿no? Esta se divide en una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2, ¿no? En la diabetes tipo 1 es cuando ya existe una destrucción de estas células que secretan esta insulina. La insulina ayuda y se secreta en lo que va a ser el páncreas por unas células especializadas y disminuyen esta exagerada cantidad de glucosa en la sangre. Pero en la diabetes tipo 2 se secreta insulina, pero ya hay como que una resistencia para que esta insulina realice su trabajo, ¿no? En la 1 existe una destrucción de estas células que secretan la insulina, pero en la 2 sí hay estas células, pero ya existe una resistencia, ¿no? A esta insulina. Pero esta mayor secreción de insulina, pues se ha visto que sí sería en pro de este tipo de diabetes, ya que se ha visto que esta proteína ayuda, ¿no? A la secreción de esta insulina, que es muy importante, y una vez más lo de hacer siempre el ejercicio y esto de la lipólisis de los adipocitos, ¿no? Entonces, también acá ya terminando lo que sería, se ha visto también que llegaría a crear una neuroprotección en la esquizofrenia por esta proteína, por este receptor que hemos visto, la TRKB, que pues en este paper llega a la conclusión de que las moléculas de señalización de este receptor, como estas, están vinculadas a varias células implicadas en la supervivencia y en la apoptosis, y también están implicadas en la patología de la esquizofrenia. Y los componentes neuroprotectores, neurotrópicos, pueden utilizarse como estrategias terapéuticas complementarias para el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Entonces ahí otra de las importantes funciones que tiene esta proteína. Y creo que con eso habría terminado. Igual quisiera compartir esta frase que me gustó mucho bueno, de la señora que recibió este premio Nobel por descubrir estas proteínas, que dice que las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia. Entonces, sin más, pues habría terminado y muchas gracias por su atención y estoy presto a poder responder si existiera alguna pregunta, alguna consulta. Súper, muchísimas gracias, César, por tu exposición. Recordarles a los participantes que ya enviamos el link de asistencia de Google Forms, así como también el link de Kahoot. Enseguida vamos a dar un espacio a las preguntas. Yo tengo una para ti, César. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste acerca de la relación de esta proteína con la esquizofrenia, considerando que la prevalencia es de una persona, de cada 300 personas, una persona padece esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde has podido investigar esta proteína beneficiaría a prevenir o tratar la esquizofrenia en cualquiera de sus tipos?
Ya. Y respecto a aquello, sí, como usted decía, de hecho es un tema muy interesante. Según has revisado, todos estos ensayos están, se ha visto un poco más en lo que van a ser modelos en ratas, ¿ya? Entonces, no tanto así en personas, ¿no? Ya que todos estos trabajos de investigación siempre pasan por el tema de primero ser puestos en práctica, por decirlo así, en modelos de ratas, y si se ve que esto tiene buenos resultados, pues decir, se pasaría a lo que sería de tratamiento en personas, ¿no? O sea, ya hacer como una prueba de un fármaco, ¿no? Entonces, según lo que yo he visto, no como tal especificaba eh, muy claro acerca de los tipos de esquizofrenia, simplemente hacía más alusión a lo que decía la esquizofrenia, es decir, a esta muerte celular o a este deterioro celular que se encuentra, ¿no? En ciertas regiones. Entonces, ha visto que al poderle, por decirlo así, implantar este tipo de proteínas que regeneran esa parte de esas células un poco dañadas o muertas, entonces se ha visto que sí en parte mejoraría, ¿no? Aquello, pero no tanto así, la verdad, no he podido encontrar acerca de las clases o tipos de esquizofrenia, ¿no? Específicamente. Súper, aún así es una gran respuesta. Gracias, César, y realmente muy importante, ¿no? Si supiéramos esto, quizás habrían más estudios experimentales y no batallaríamos con una medicación psiquiátrica que no siempre es funcional para la persona. Bien, abrimos el espacio. Quien guste puede levantar la mano. Bruno, Bruno, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quería preguntar, ¿de qué manera afecta vivir en la altura estos factores neurotróficos? Es decir, ¿solo es la falta de oxígeno la que afecta o qué más se podría tomar en cuenta e investigar, perdón? Eh, claro, de hecho, me parece una pregunta muy interesante, es algo que me gusta también mucho, lo que sería la parte de la medicina en la altura. Justamente estoy revisando mucho acerca de esto, ya que, como les había mencionado, esta proteína se ha vuelto parte de mi interés, parte de mi línea personal de investigación, y según lo que yo he podido investigar en la altura, esto igual en modelos de ratas, ¿no? O sea, porque esto es un poco complicado, ya que no puede ser tan fácil, por decirlo así, como medir la glucosa en la sangre, digamos, ¿no? O sea, tú te haces un pinchacito y en el glucómetro, con una gotita ya puedes ver qué cantidad de glucosa tienes, digamos, ¿no? Pero este factor neurotrófico, esta proteína, pues en la sangre, pero es más específica poder encontrar este acúmulo de células en estas regiones que les había mencionado, principalmente en el hipocampo. Pero para saber esto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer unos cortes histológicos del cerebro, ¿verdad? Y eso no podemos realizarlo en personas, ¿no? Entonces se ha visto que en los modelos en ratas, por lo menos a los del nivel del mar, se ha encontrado que estos tienen una mayor cantidad de esta proteína. Pero en ratas sometidas a hipoxia, se ha visto que estas disminuyen lo que va a ser esta proteína. Esto en el sentido de que si bien el cerebro sí es su combustible es el azúcar, la glucosa y el oxígeno, y en la altura, pues al haber esta disminución de esta presión barométrica, es un poco complicado acerca de que este oxígeno llegue, por decirlo así, a nuestro cerebro con la misma cantidad que tal vez tienen los habitantes de altura. Se ha visto lo mismo, ¿no? En este factor neurotrófico derivado del cerebro en los modelos en ratas, ¿no? Entonces, he hecho esa comparación acerca del nivel del mar y la altura. Se ha visto que en la altura sí existe una menor cantidad de esta proteína y en la altura pues tendrían una mayor cantidad de esta proteína, ¿no? Esto todavía se cree, y esto, según leía, es como más una hipótesis acerca del hipocampo, que es como una región muy sensible incluso a esto de la hipoxia, ¿no? Y este factor inducido por la hipoxia también, que es un gen que se transcribe en el núcleo celular y todo aquello. Entonces, todavía siguen en estudios, pero según lo que yo puedo encontrar es eso, que al nivel del mar tiene mayor cantidad de esta proteína y al nivel de la altura un poco menos, pero esto simplemente en ratas, ¿no? Por lo que ya les había explicado. Ah, súper, muchas gracias. Sí, me da curiosidad porque seguro, pues hay una adaptación, ¿no? Después de vivir un tiempo en la altura, también tu cuerpo regula esa oxigenación que tiene y de cierta forma lo compensa. Pero como tú dices, sí hace falta, me imagino, más información experimental. Muchas gracias.
Muy interesante. De nada. Gracias, Bruno. Gracias, César. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Puede levantar la mano o escribirla por el chat. Quizás podrían aprovechar la presencia de César, futuro premio Nobel por su investigación experimental en la proteína en población en altura, ¿no? Que vive, que reside en altura. Pero a ver, esperemos que realicen las preguntas. Bueno, gracias. Sí, tal vez al último acotando acerca de lo que decía Bruno y de esto de la adaptación y la aclimatación. eh, Esto es muy interesante y creo que es algo que nosotros como habitantes nativos acá en la altura, ¿no? Que hemos nacido y vivimos acá y esperemos morir también acá en nuestra tierra. eh, es algo que creo que todos lo debemos conocer indistintamente de la carrera que seamos, ya que pues siempre es tema de interés, ¿no? O sea, desde el fútbol, ¿no? Siempre vienen los argentinos y que acá hay poco oxígeno y todo aquello, ¿no? Que no es cierto para nada, ¿no? Sino es que en el aire existe un 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases nobles. Esta composición no cambia, ¿no? Acá en la altura, a nivel del mar, sino lo que varía es la presión barométrica, que es esta presión parcial de estos gases, que es inversamente proporcional al nivel de la altura, digamos. Es decir, a mayor altura existe menor presión barométrica y a menor altura mayor presión barométrica. Y ahí la diferencia, digamos. Entonces nosotros, al ser paseños, habitantes de la altura, hemos llegado a un nivel de aclimatación. Es decir, aclimatación es todos los procesos fisiológicos que nuestro cuerpo eh, cambia, por decirlo así, para poder compensar esta falta de presión barométrica, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria, esto para compensar la baja saturación de oxígeno y todo lo que se quiera, ¿no? Entre eso, también la circulación cardíaca, los latidos cardíacos, pero la adaptación ya es algo más genético, ¿no? Que esto ya lo han alcanzado los tibetanos, las personas que viven en el Himalaya, ¿no? Que son personas que ya viven ya de miles de años más que nosotros y sí han alcanzado este cambio genético, ¿no? Entonces, nosotros estamos aclimatados, pero los del Himalaya están adaptados genéticamente, ¿no? Vaya, qué interesante, qué información más interesante. César, Armando tiene una pregunta para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué interesante el tema realmente por demás. Es cierto, o sea, nosotros vivimos acá, estamos habituados acá y no siempre somos comprendidos, entre comillas, por el mundo. Y esto creo que influye en muchas formas. Ahora yo me pregunto, no sé si piensas que esto podría, comparativamente, digamos, hablando, eh, la, viendo la actividad cerebral de una persona que ha nacido a la altura del mar y está ahí, digamos, y comparado con nosotros, ¿tú crees que habría alguna variación si agarramos y nos ponemos a medir? Igual, otra muy interesante pregunta, igual que ha sido tema de mi interés y mira, según yo he estado leyendo todo lo que he podido encontrar, el tema es que principalmente no se ha hecho muchos trabajos en habitantes nativos y que residen acá en la altura, es decir, no se han hecho tantos trabajos neurológicos acerca de todo esto, acerca de la capacidad de la memoria y todo, ¿no? En persona, vale decir, por decir así, en paseños netos y en alteños netos, ¿no? Sino todo el trabajo que uno encuentra si hace una revisión bibliográfica, pues siempre es que al nivel del mar, pero a esas personas se les han sometido por un poco periodo en unas cámaras hipobáricas y todo aquello a esta disminución de esta presión barométrica. Es como que le meten a una cámara y simulan como si estuvieran en el alto, digamos, a 4100 metros sobre el nivel del mar. Pero esto por un par de horas y se les mide con ciertas pruebas, ¿no? Desde el oxígeno, el consumo del oxígeno cerebral, el flujo cerebral y todo aquello, y se ve que sí está disminuido. Pero esto no se compara en poderlos realizar en una persona como nosotros que ha nacido acá y vive acá, ¿no? Por muchos años, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer a una persona a nivel del mar por unos datos, así se le pone una presión, o sea, simula que estuviera en el alto y alguien, a un alteño, digamos, por decirlo así, ¿no? Que vive acá, ¿no? Entonces, según lo que yo he podido encontrar, una vez más, como el cerebro tiene su principal combustible es la glucosa, azúcar, ¿no? Por decirlo así, y el oxígeno. Entonces, al haber esta poca
presión barométrica, se ha visto que sí encuentran cierta disminución de esta función neuronal y cognitiva en las personas que viven en la altura, ¿no? Pero no es tanto cierto, porque en realidad nosotros, ya, como les he dicho, estamos aclimatados, ¿no? Ya es una aclimatación crónica que nosotros ya tenemos de años, ¿no? Pero obvio no llegamos a la adaptación, sino es que tenemos esta aclimatación en la cual una vez más nuestro pulmón comienza a respirar mucho más, las mitocondrias respiran más, el pulmón ventila mucho más, el corazón late más y todo aquello. Entonces esto ya compensa lo que va a ser esta disminución de oxígeno, por decirlo así. Entonces, y nuestro cuerpo, nuestros tejidos cerebrales, musculares están tan bien aclimatados que incluso ya funcionan, por decirlo así, lo mismo que al nivel del mar, pero con poco oxígeno, ¿no? Entonces ahí el consumo de oxígeno de nuestros tejidos son mucho menores a los del nivel del mar. Es por eso que muchos deportistas suben acá y se entrenan y luego van a sus ciudades por el nivel del mar y ganan, ¿no? Lo que serían las competencias. Esto porque su cuerpo sea aclimatado a poder consumir menos oxígeno y con eso menos oxígeno hacer mucho más, ¿no? Entonces, por lo que yo he podido revisar, es ahí como que esa dificultad, ¿no? Que los estudios no se han realizado mucho, por decir casi nada que yo haya encontrado acá en residentes de la altura, ¿no? Es totalmente cierto y me has hecho recuerdo algo que yo hacía con mis amigos y es cierto, digamos, alguna vez cuando salimos recién del colegio, nos íbamos a Santa Cruz porque tenemos amigos allá y, y ahora que me acuerdo, por ejemplo, tomábamos, por decirte, la misma cantidad de cerveza y a nosotros los paseños, que allí íbamos de la altura, no nos subía o nos tardaba en subir. Ahí hay un ejemplo práctico y tiene que ver mucho, ¿no? Con lo que tú dices, con el tema del organismo en la altura. Y es cierto, porque el cerebro, bueno, siempre busca la forma de aclimatarse, adaptarse, como mencionas. Entonces, me parece incluso que acá hay mucho todavía que investigar, mucha tela que cortar. Qué interesante tu tema, felicidades. No, muchas gracias a ustedes y tal vez simplemente esto ya para terminar. Sí, de hecho, nosotros mismos tal vez que alguna vez hemos viajado a Cocha, Santa Cruz, incluso nosotros como habitantes de altura tenemos un tipo de metabolismo muy especial, que nosotros vamos a Cocha, Santa Cruz y engordamos así rapidito, pero volvemos acá en La Paz y sin hacer dieta, ejercicio y enflaquecemos o volvemos a lo que éramos, ¿no? Entonces ahí también nuestro sistema metabólico es muy especial, ¿no? En nosotros que vivimos en la altura. Súper, muchas gracias, César. Bueno, ya saben, dio tips acerca de nuestro metabolismo y cómo prepararnos para fin de. Bueno, muchísimas gracias, César. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Y enseguida vamos a dar inicio a la segunda charla del día. Comentarte que las personas que han respondido por Kahoot han tenido muy buenos resultados. Entonces te felicitamos por tu exposición tan clara y nutritiva. Muchas gracias, César, y hasta una próxima vez. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Pues bueno, damos continuación con la segunda charla del día. Esta vez tenemos a Juan Bernardo Ayala Lapaca con el tema